Al principio creí que se trataba de otro médico o de alguien llamado por la familia para que hablara conmigo, pero de inmediato se me desvanecieron esas sospechas. Él se acercó a mi cama y se agachó de modo que su rostro quedó a la luz de la lámpara, y vi que no era un ser humano normal. Sus ojos verdes destellaban de incandescencia y las largas manos blancas que colgaban a sus costados no pertenecían a un ser humano. Pienso que lo supe todo en aquel preciso instante, y lo que él me contó fue únicamente su consecuencia natural. Lo que quiero decir es que cuando vi su aureola extraordinaria y supe que era una criatura que yo jamás había visto, quedé reducido a la nada. Ese ego que no podía aceptar la presencia de un ser humano extraordinario a su lado, quedó destrozado. Todas mis concepciones, incluso mi culpabilidad y el deseo de morir, me parecieron absolutamente sin importancia. Me olvidé por completo de mí mismo, dijo, tocándose suavemente el pecho con el puño. Me olvidé por completo de mí, y, en ese mismo instante, supe en toda su dimensión el significado de la posibilidad. A partir de entonces, solo experimenté una creciente sensación de prodigio, cuando me hablaba y me decía que me podía llegar a transformar, como había sido su propia vida y lo que sería. Mi pasado se hizo añicos. Vi mi vida como separada de mí, la vanidad, la arrogancia, el escapismo constante de una pequeña incomodidad a otra, el culto hipócrita a Dios y a la Virgen y a la caterva de santos que llenaban mis libros de oración. Nada de eso tenía la más mínima importancia, pues solo era una existencia estrecha, materialista y egoísta, y vi mis dioses verdaderos, los dioses de la mayoría de los hombres, la comida, la bebida y la seguridad en el conformismo, cenizas. El rostro del muchacho estaba tenso, con una mezcla de confusión y aturdimiento. ¿Y entonces decidió convertirse en un vampiro?, preguntó. Él guardó un momento de silencio. Decidir no me parece la palabra correcta, sin embargo, no puedo decir que fuera inevitable desde el instante en que apareció en mi dormitorio. No, por cierto, no fue inevitable, y tampoco puedo decir que yo lo decidí. Permíteme decir que, cuando terminó de hablar, ya no era posible que yo tomara una decisión diferente, y que luego seguí mi camino sin echar una sola mirada atrás, salvo por una. ¿Cuál? Mi último amanecer, dijo el vampiro. Esa mañana yo todavía no era un vampiro y presencié mi última madrugada. La recuerdo claramente, sin embargo, pienso que antes no me había acordado de ningún amanecer. Recuerdo que primero la luz llegó a las puertas vidrieras, algo pálido detrás de las cortinas de lazo, y luego un rayo de luz cada vez más grande y más brillante se paseó entre las hojas de los árboles. Por último, el sol traspasó las mismas ventanas y el lazo quedó en sombras desde el suelo de piedra, y en todas partes se veía la forma de mi hermana, que aún dormía, sombras de la cortina en el mantón sobre sus hombros y cabeza. Tan pronto como sintió el calor, se quitó el mantón de encima, pero sin despertarse, y luego el sol brilló sobre ella, que apretó los párpados. El resplandor alcanzó la mesa donde descansaba su cabeza sobre los brazos, y la luz destelló, ardiente, en el agua de la jarra, y la pude sentir en mis manos sobre el marco de la ventana, y luego en mi rostro. Me quedé en cama pensando en todo lo que me había dicho el vampiro, y fue entonces cuando me despedí del alba, y me fui a convertir en un vampiro. Fue mi último amanecer. El vampiro volvió a mirar la ventana, y cuando dejó de hablar, el silencio fue tan súbito que al muchacho le pareció oírlo. Luego pudo escuchar los ruidos de la calle. El ruido de un camión era ensordecedor. El cordón de la luz tembló debido a las vibraciones. Luego el camión dejó de oírse. ¿Lo extraña?, preguntó luego en voz baja. Realmente no, dijo el vampiro. Hay tantas otras cosas, pero ¿en qué estábamos? ¿Quieres saber cómo sucedió? ¿Cómo me convertí en vampiro? Sí, dijo el joven. ¿Cómo fue el cambio exactamente? No te lo puedo contar tal cual fue, dijo el vampiro. Te lo puedo relatar con palabras que harán evidente para ti el valor que tiene para mí, pero no te lo puedo contar con exactitud. Del mismo modo que no podría contarte la experiencia del sexo si nunca la has tenido.